Hola, hola a todos. Qué bueno tenerlos de nuevo por acá. Listos para meternos de lleno en un nuevo tema. Listos. Hoy nos vamos a adentrar en el Evangelio de Mateo, Uy, qué interesante. específicamente en el capítulo 24. Ah, Un pasaje que, bueno, la verdad es que ha inquietado muchísima gente, ¿no? Las señales del fin del mundo, según Jesús. efectivamente, un capítulo que ha generado fascinación Claro. y debate durante siglos. Totalmente. Intentemos juntos comprender el mensaje que encierra. Uf. La verdad es que al leer este capítulo no pude evitar sentir una mezcla de asombro y, ¿por qué no decirlo? Un poquito de temor también. Es que es fuerte el tema. Ya. Imagínense la escena. A ver. Jesús y sus discípulos salen del templo maravillados por su grandeza, ¿no? Claro, cómo no. Y de pronto Jesús les dice, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Uf. ¿Qué impacto debieron haber sentido sus palabras? Es que imagínate, Pues- el templo, para ellos, era el centro de su fe. Claro. Símbolo de la presencia de Dios en el mundo. No. Imagínate la angustia de escuchar que todo aquello que consideraban sagrado Todo. sería destruido. Claro. Y es ahí, en Mateo 24.3, donde los discípulos, impactados, le preguntan a Jesús sobre las señales de su regreso y del fin del mundo. Una pregunta que en el fondo Uf. todos nos hacemos en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Totalmente. ¿Qué pasará con nosotros? ¿Qué pasará con el mundo? ¿Habrá alguna señal? Exacto, habrá una señal que nos avise. Y Jesús, con compasión, les entrega una serie de señales. A ver, En Mateo 24.4.8, comienza a describir un panorama complejo. complejo, sí. Falsos mesías, guerras, pestes, hambrunas, terremotos, como si el mundo, tal como lo conocemos, comenzara a desmoronarse. Uy, qué miedo. Uf. Pero es importante destacar lo que Jesús dice. Esto no es el fin en sí mismo, sino el principio de dolores. Es decir, una etapa de transición, un preámbulo a un periodo aún más difícil. La gran tribulación. Principio de dolores. La expresión en sí ya nos hace pensar en un proceso difícil, ¿no? Totalmente, ¿no? Y luego, en Mateo 24.9-14, Jesús profundiza su mensaje, Ah, sí. habla de persecuciones, de traiciones, de falsos profetas que engañarán a muchos. Y también, algo que me llamó profundamente la atención, el enfriamiento del amor. Uy, sí, una señal que lamentablemente podemos ver reflejada en nuestra sociedad actual. no. Pareciera que la indiferencia, el egoísmo, el individualismo van ganando terreno. Así ¿Será es. que estamos perdiendo la capacidad de amar, de ser compasivos con el prójimo? Una pregunta que nos interpela a cada uno de nosotros, ¿cierto? Sin duda. Y luego, en Mateo 24.15-28, Jesús introduce imágenes aún más impactantes, más simbólicas. A ver, cuéntame. Habla de la abominación desoladora, de la necesidad de huir y de su regreso como un relámpago en el cielo. Esas imágenes sin duda nos invitan a reflexionar sobre el poder de Dios, Bueno, eso es pero la grandeza de su plan. verdad. La abominación desoladora representa la máxima profanación, ¿no? Claro. Momento de crisis extrema. Y el relámpago nos habla de la rapidez, de lo repentino e inesperado de la venida de Jesús. Claro. Es decir, nadie sabe el día ni la hora. Exacto. Por eso es fundamental estar siempre preparados. Es como si Jesús nos estuviera diciendo, no, estén atentos, vivan con los ojos bien abiertos, porque mi regreso puede ocurrir en cualquier instante. Tal cual. Y esa idea se refuerza aún más en Mateo 24.37-39, Sí. cuando Jesús compara su regreso con el diluvio de Noé, un evento que sorprendió a la humanidad desprevenida, absorta en sus rutinas, sin prestar atención a las señales. Claro, la gente en tiempos de Noé seguía con su vida normal, ¿no? Claro. Comiendo, viviendo, casándose, Sí, sin darse cuenta de la inminencia del juicio. totalmente. Y Jesús nos advierte que algo similar podría ocurrir con su regreso. Y es ahí donde surge la pregunta clave. ¿Cómo podemos estar preparados para ese momento? ¿Qué significa en la práctica vivir con la conciencia de que Jesús puede regresar en cualquier instante? Uf, qué buena pregunta. Es una pregunta que, bueno, nos deja pensando, ¿no? Totalmente. Es una pregunta que nos invita a mirar hacia adentro, a examinar nuestra propia vida. ¿Estamos viviendo con la mirada puesta en la eternidad? ¿O estamos demasiado atrapados en las preocupaciones del día a día? Uf, qué importante esa reflexión. Y justo antes de esta pausa me quedé pensando en la comparación que hace Jesús con el diluvio en Mateo 24.37-39. Es como si nos dijera, no se dejen engañar por la aparente normalidad de las cosas, porque mi regreso será un evento que transformará todo. Exacto. La vida puede seguir su curso con sus alegrías y tristezas, pero no podemos perder de vista que hay un horizonte mayor, un plan divino que se está desarrollando. Y en Mateo 24.40-41,
Jesús nos presenta otra imagen que me dejó pensando. Dos personas trabajando juntas, una es tomada y la otra dejada. ¿Qué nos quiere decir con esto? ¿Cómo podemos entender esta separación? Es una imagen que puede generar inquietud sin duda, pero creo que la clave está en la actitud del corazón. Jesús no nos está dando una fórmula matemática para la salvación, sino que nos invita a vivir con una disposición de apertura a su voluntad. Claro, no se trata de cumplir con una serie de requisitos, sino de cultivar una relación auténtica con Dios, de vivir con la conciencia que nuestra vida tiene un propósito más allá de lo material. Exactamente. Y esa conciencia nos lleva a la vigilancia, a estar preparados para el regreso de Jesús, como se nos dice en Mateo 24.42, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad. Una palabra que nos llama a estar despiertos, atentos, con los sentidos espirituales afinados. Pero, ¿cómo se traduce esa vigilancia en nuestra vida diaria? ¿Qué significa en concreto estar preparados para el regreso de Jesús? Significa vivir con amor, con compasión, con generosidad. Significa buscar la justicia, perdonar a quienes nos han ofendido, tender una mano a quien lo necesita. En definitiva, se trata de vivir el Evangelio, de poner en práctica las enseñanzas de Jesús. Es decir, no se trata de una espera pasiva de quedarnos de brazos cruzados esperando que Jesús regrese. Se trata de vivir activamente su mensaje de construir un mundo mejor, de ser luz en medio de la oscuridad. Precisamente. Y para comprender mejor la dimensión de este llamado, podemos adentrarnos en las imágenes que Jesús utiliza para describir su regreso. En Mateo 24.29 leemos: el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¡Wow! ¡Qué imagen tan impactante! Es como si el universo entero se estremeciera ante la llegada de Jesús. Sí, es un evento cósmico que no pasará desapercibido. Y en medio de este panorama aparece la señal del Hijo del Hombre. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Nos dice Mateo 24.30. Es una imagen majestuosa, sobrecogedora, la llegada de Jesús como Rey con todo su poder y gloria. Exacto, es la culminación de la historia, el momento en que Dios interviene de manera definitiva en el mundo. Y ante este evento la reacción será diversa. Habrá quienes se lamentarán, quienes se llenarán de temor y quienes lo recibirán con alegría y esperanza. Y me imagino que esa diversidad de reacciones dependerá de cómo ya hemos vivido, de si hemos estado o no preparados para ese encuentro. Claro, la forma en que vivamos hoy determinará nuestra actitud ante el regreso de Jesús. Y que aquí es donde cobra especial relevancia la parábola del siervo fiel y el siervo malo que encontramos en Mateo 24.45-51. Sí, esa parábola nos deja una enseñanza crucial. No basta con saber que Jesús regresará, sino que debemos vivir como si ese regreso fuera inminente. Debemos estar preparados no solo con palabras, sino con acciones. Exacto. El siervo fiel es aquel que, conociendo la voluntad de su Señor, se mantiene vigilante, trabaja con diligencia y responsabilidad y vive en servicio a los demás. El siervo malo, en cambio, se deja llevar por la negligencia, la irresponsabilidad y el egoísmo. Y Jesús es claro al decir que el siervo malo será sorprendido por el regreso de su Señor, mientras que el siervo fiel será recibido con gozo. Precisamente. La parábola nos invita a reflexionar sobre nuestra propia actitud. ¿Estamos viviendo como siervos fieles atentos a la voluntad de Dios, comprometidos con el bien? ¿O estamos dejando que la comodidad, la indiferencia y el egoísmo nos dominen? Es una pregunta que nos interpela profundamente, que nos invita a mirar hacia adentro y a evaluar nuestras prioridades. Y también a recordar que aunque no sabemos el día ni la hora del regreso de Jesús, es una realidad que debemos tener presente en cada paso que damos. Es increíble cómo Jesús, a través de parábolas e imágenes tan vívidas, nos hace reflexionar sobre el sentido de nuestra vida, sobre cómo estamos utilizando el tiempo que se nos ha regalado. Es que la espera del regreso de Jesús no se trata de una espera pasiva, sino de un llamado a la acción, a vivir con propósito, con la mirada puesta en la eternidad. Y hablando de imágenes vívidas, me quedé pensando en la que se menciona en Mateo 24.28. Donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Suena un poco crudo, ¿no? Es una imagen fuerte, sin duda, pero que nos ayuda a comprender la magnitud del juicio de Dios. Las águilas, aves carroñeras, representan la justicia divina que se manifestará al final de los tiempos. Donde hay muerte espiritual, donde hay pecado, allí se hará presente el juicio. Es como una advertencia para que no nos conformemos con una vida superficial alejada de Dios. Exacto. Jesús nos llama a vivir en la luz, a buscar la santidad, a alejarnos del pecado que nos separa de Él. Y para terminar nuestro recorrido por Mateo 24, me gustaría volver a esa pregunta que nos ha acompañado durante todo este viaje. ¿Cómo podemos estar realmente preparados para el regreso de Jesús? Creo que la respuesta se encuentra en la esencia misma del Evangelio, amar a Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y amar al prójimo como nosotros mismos. Es decir, la verdadera preparación no se basa en fórmulas o rituales, sino en una transformación interior
en una vida que refleje el amor y la misericordia de Dios. Así es. Vivir con la conciencia de que cada día es un regalo, una oportunidad para crecer en el amor, para servir a los demás, para construir un mundo más justo y fraterno. Y eso implica también estar atentos a las necesidades de quienes nos rodean, tender una mano a los que sufren, ser portadores de esperanza en medio de la desesperanza. Sin duda. El amor al prójimo es el termómetro de nuestra fe, la prueba visible de que estamos viviendo en sintonía con el Evangelio. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestra inmersión en Mateo 24. Un capítulo que nos ha interpelado, que nos ha hecho reflexionar sobre el sentido de nuestra vida y sobre la importancia de estar preparados para el regreso de Jesús. Esperamos que este viaje les haya ayudado a profundizar en su fe y a descubrir la riqueza del mensaje de Jesús. Y para cerrar, queremos dejarlos con una pregunta. ¿De qué manera este capítulo de Mateo les ha motivado a vivir de forma diferente? Los invitamos a compartir sus reflexiones en los comentarios. Hasta una próxima inmersión.